Entonces, Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Me alegra mucho que podamos iniciar esta enseñanza del día de hoy para Shah Bayera, que significa y apareció. Y la encontramos en Génesis, Bereshit, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. A manera de resumen, entonces podemos decir que Abraham recibe la visita de los tres varones, a quienes atiende con abundancia. A Sara le es prometido un hijo que nacerá en el tiempo fijado. Sara se ríe al escuchar esto, pero le es reiterada la promesa de un hijo. Dos de los varones se van, después que ya le ha sido reiterada esta promesa, dos de los varones que se le aparecen a Abraham se van hacia Sedón, hacia Sodoma, y Abraham se queda hablando con el Eterno para interceder por Sodoma, ya que estaba decretada su destrucción por causa de su maldad. Después de varios ruegos de Abraham, el Eterno conviene en salvar las ciudades, si tan solo se encontraban en ellas 10 justos. Los dos varones, que en realidad eran malajín del Eterno, llegan donde Lot, quien los hace seguir a su casa y comen juntos. Todo el pueblo llegó donde Lot para tratar de conocer a los varones. Pues sabemos que el término conocer se refiere a otra situación. Lot se opone, por lo que es violentado, razón por los que los malajín causan ceguera en todos los que estaban allí. Los malajín instan a Lot a salir de la ciudad porque la destrucción de Sidón y Amorá es inminente. Ellos lo llevan fuera de la ciudad y Lot llega a Zoart, que era una ciudad pequeña. El Eterno hace llover azufre y fuego y destruye las ciudades. La mujer de Lot muere por mirar hacia atrás cuando salía del lugar. Las hijas de Lot, temiendo que no hubiera quedado hombres en la tierra, lo embriagan y cada una duerme una noche con él. De estas uniones fueron engendrados los moabitas y los amonitas. Abraham llegó donde Abimelech, sucediendo las cosas en forma similar a como fueron en Mitzraim, cuando la primera vez que desciende Abraham a Egipto. Pues Sara dijo que era hermana de Abraham. El Eterno aparece en sueños a Abimelech, impidiendo que éste tome a Sara. Pero por la rectitud de su corazón, al respetar a Sara, fue abierta de nuevo a toda matriz de las mujeres del lugar. Sara concibió y dio a luz a Isaac. Posteriormente Isaac fue objeto de burla por parte de Ismael, razón por la cual Agar y su hijo son enviados fuera de la casa de Abraham. Agar es confortada y tomó mujer a su hijo de la tierra de Mitzraim. Abraham hace pacto con Abimelech. Y para terminar esta parashá, el Eterno ordena a Abraham ofrecer a su hijo en holocausto. Abraham toma entonces a Isaac y lo lleva a Ar-Moría, y cuando iba a degollarlo, el Eterno detiene su mano y le confirma el pacto que ya había hecho con él. Su descendencia sería numerosa y bendecida, y en su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto es lo que nos habla de la parashá en modo de resumen. Entonces, también a modo de introducción, porque me quiero detener en la enseñanza de hoy, en lo que pues de lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra, y cómo el Eterno, en su infinita misericordia, salva a Lot, ¿sí? Salva a Lot, y tratar de mirar un poco más hacia adentro y qué podemos aplicar de ese episodio a nuestra vida. Entonces, a manera de introducción, hay algo muy interesante que dicen aquí los sabios. Y dice acá, por ejemplo, después de haber sido concertado el pacto entre Eloa y Abraham, este se hace más merecedor aún de la cercanía del Eterno, al cumplir con el precepto del Brit Milá. Recordemos que la parashá pasada terminaba con la Brit Milá que realizó Abraham, ya siendo un anciano, y al cumplir con este precepto, al pasar esta prueba, se hace más merecedor, podríamos decirlo, de la cercanía del Eterno a su vida.
Además porque hace entrar a todos los hombres que estaban con él a ese pacto. Abraham resulta merecedor de la aparición del Eterno, que se le manifiesta a él por medio de tres hombres que le anunciarán el nacimiento de un hijo, a Isaac. También le harán partícipe en la dimensión humana de Abraham, de los designios de Eloa en cuanto al futuro inmediato de lo que sucederá con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esto último le mostrará concretamente que Abraham es una realidad, padre de multitud de gentes. Eso lo habíamos visto en la parashá de la semana pasada, cuando el Eterno le dice a Abraham que sería padre de multitudes y por eso cambia su nombre. Y esto es una prueba que el Eterno, eh, al hablar con Abraham y decirle lo que iba a pasar en estas dos ciudades, cómo empieza Abraham a actuar y cómo empieza a clamar al Eterno por lo que por el futuro de esa generación. En otras palabras, dice aquí el comentarista, el destino de seres humanos que no pertenecen ni a su tribu ni a su fe, porque ni Sodoma ni Gomorra tenían nada que ver con Abraham y su familia, excepto que allá estaba Lot, pero de ahí en adelante no tenían nada en común. El destino de los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra llevará a Abraham a producir la oración más osada y más bella que jamás había proferido sus labios. Y aquí hay algo muy interesante que dice el comentarista. Aparentemente, ni siquiera cuando Isaac, hijo único, va a ser llevado al sacrificio en el monte Moría, Abraham tiene un pedido o una oración. Sí, pues la Torá no nos relata que cuando el Eterno le dice a Abraham que lleve a Isaac para la queda, para el sacrificio, no aparece Abraham haciendo una oración como la hizo en este sentido o en este momento. ¿Mm? A juzgar por este hecho, parecería que pesa más en la sensibilidad de Abraham el destino de los habitantes perversos de Sodoma y Gomorra que el destino de su propio hijo. Se hace la pregunta que no se responde en este momento. El comentarista dice, ¿altruismo o fe incólume? ¿Qué era lo que estaba pasando por el momento de Abraham? Y también a modo de introducción, porque esta parashá tiene cosas muy, muy hermosas, quiero que miremos lo que dice aquí el inicio de la parashá. Dice, se le apareció a él Adonai en el encinar de Mamre, y él estaba sentado a la entrada de la tienda cuando calentaba el día. Alzó sus ojos y vio, y aquí tres hombres de pie junto a él. Los divisó y corrió hacia ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó a tierra. Dijo, Señor, si he hallado gracia a tus ojos, por favor no pases de tu servidor. Tráigase ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y reclinaos bajo el árbol. Y yo tomaré un trozo de pan y restauraréis vuestro corazón. Después habréis de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro servidor. Dijeron, así habrás de hacer, como has dicho. Se apresuró Abraham hacia la tienda, hacia Sara, y dijo, toma pronto 3 seín de harina de flor, amasa y haz tortas. Y hacia el ganado corrió Abraham y tomó un ternero tierno y escogido y se lo dio al mozo, quien apresuróse a prepararlo. Tomó crema y leche y así como el ternero que había preparado, y lo presentó ante ellos, y él permaneció de pie cerca de ellos bajo el árbol mientras ellos comieron, etc. Este pasaje es interesante porque aquí empezamos a ver que los mismos comentaristas antiguos de la Torá entran en conflicto al mirar qué fue lo que sucedió allí. Si realmente fue una aparición, si realmente era el Eterno, si realmente eran 3 ángeles, si realmente eso pasó o no pasó. De todas formas, no es algo que se pueda pasar por encima, porque es interesante ver cómo la Torah nos muestra un texto y del cual en nuestro amado pueblo hay varias interpretaciones. Y, por ejemplo, dice uno de los comentaristas,
He aquí 3 hombres, los emisarios se le aparecieron a él en forma de hombre. ¿Qué dice Rambam, el Maimónides, el Rambam? Dice así, en el libro La Guía de los Perplejos. Dice, está dicho que el versículo primero de esta sección es genérico y en los versículos sucesivos se particulariza la situación. Dios se le aparece en visiones de profecía. O sea, Maimónides está diciendo que esto que sucedió es una visión. No fue algo que sucedió, sino que fue una visión de profecía, algo que le sucedió espontáneamente a Abraham. Se pregunta, ¿y en qué consistía esta visión? Respuesta, en el hecho de que Abraham alzó sus ojos y vio 3 hombres de pie junto a él, y que Abraham se dirige al más importante de los 3. Hasta aquí las palabras de Maimónides en su libro arriba citado. Pero hay una objeción a eso. ¿Cuál es la objeción? Dice así. Y si en esta visión no se le han aparecido a él nada más hombres comiendo carne, como dice el texto, se le apareció a él Adonai, esto no tiene parangón en ninguna profecía del Tanaj. Es más, de acuerdo a él, a Maimónides, ni amasó Sara las tortas, ni tomó Abraham un ternero, ni se rió Sara, pues todo es solo una visión. O sea, según Maimónides, Sara no coció las tortas, no hubo el sacrificio del ternero, no se le llevó comida a los invitados, a los malajín, ni tampoco se le prometió a Sara nada, ni ella se rió, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es una visión. Entonces, esto es un sueño con muchos temas, como los sueños fantasiosos, dice el Ramban, otro rabino, contradiciendo lo que está, la visión que tiene o la perspectiva que tiene Maimónides ante este relato. Continúo. Lo mismo sostiene Maimónides en cuanto a la pelea de Jacob con el hombre. Sí, o sea, más adelante, en esta misma, creo que es dentro de 15 días, cuando Jacob pelea con el ángel en Peniel, Maimónides también dice que lo que sucedió ahí fue un sueño. O sea, eso no pasó en realidad. Pues dice que todo es una visión profética. Eso es lo que dice Maimónides. Sigue objetando Rambán, el otro rabino. Entonces no sé por qué al despertar cojeaba sobre su muslo. Si eso fue un sueño, lo que pasó con Jacob, entonces ¿por qué cojeaba? Lo mismo dice Maimónides acerca de la visita de los Molojín a la casa de Lot en Sodoma y Gomorra. También esto para él, para Maimónides, es una visión. Y si bien Lot llega al grado de la profecía, ¿cómo podemos concebir que los perversos habitantes de Sodoma y Gomorra sean profetas? Pues de no ser así, ¿quién les dijo a ellos que estos hombres, los Malajín, estaban en la casa de Lot? Pero estas palabras de Maimónides contradicen el texto y nos está vedado escucharla, y mucho menos creer en ellas. Es lo que se dicen entre ellos, y a veces nosotros nos sentimos porque hay más de una posición o algún comentario que a personas no les gusta. Pero pues es muy interesante ver este texto porque muchas veces muchos estudiosos de la Torá quieren ver esto como si realmente no hubiera pasado, como habla aquí el tema con Maimónides. Pero muy bien. Quiero mirar, siguiendo con el tema, ¿cuál fue la motivación o cuál fue la misión de estos 3 emisarios de ir hasta donde Abraham? Porque sabemos que los malajín o emisario van con un propósito, nunca van solamente por aparecérsele a una persona, sino que siempre tiene un propósito. Entonces, podemos decir primero que el Midrash dice que estos 3 hombres estaban destinados para cumplir 3 misiones.
Primera, reconfortar a Abraham y visitarlo después del cumplimiento del Brit Milá. O sea, eso fue lo primero, que fueron a reconfortarlo, y algunas fuentes dicen que entre esos, porque hasta la Torá no dice cuáles eran los ángeles, pero muchos de los sabios y de los midrashim le han puesto hasta el nombre a los emisarios. Entonces dicen que el ángel que fue a reconfortar a Abraham y visitarlo después del cumplimiento del Brit Milá era el arcángel Rafael, ¿cierto? Que era Rafael el que fue a visitarlo. Luego, también la segunda misión que tenían estos emisarios era traer la nueva del nacimiento de un hijo de Sara y Abraham. Y dicen que este era Gabriel. Y destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su perversidad. De ahí están hablando de Rafael, Gabriel y Miguel. Están hablando de los tres arcángeles. En este versículo vemos las primeras palabras que culminarán con la nueva el nacimiento del hijo anhelado. La intención en esa pregunta, ¿dónde está Sara tu esposa?, era para que Sara se regocije con esta nueva y de allí que ellos busquen transmitírselo personalmente a Sara. Si ellos querían encontrar a Sara, darle la buena noticia, la buena nueva, pues aunque para Sara era, y como lo vimos, lo podemos ver durante el estudio de la escritura, ella se sorprende porque ya era una anciana y decía, bueno, esto es imposible. Pero finalmente Hashem cumple con todo lo que promete. Luego, y aquí vamos a empezar a mirar, a adentrarnos un poco hacia lo que quiero llegar. El Eterno dice, pues el ángel dice, no me puedo callar de lo que voy a hacer, que es destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. No se lo puedo ocultar a Abraham. Y le dice qué es lo que va a hacer. Pero el Eterno no le habla a Abraham solamente porque se le ocurre decir, no, es que es mi amigo, ha hecho todo lo que quiere, entonces no lo voy a ocultar lo que voy a hacer, sino que lo hace con un propósito. Como ya hemos estudiado, y hace 15 días, creo que en esta misma clase lo hablamos, Hashem nos quiere hacer partícipes del propósito que Él tiene para la vida, tanto de nosotros como de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra ciudad. Y aparece algo muy interesante. Dice, por ejemplo, el versículo 17. ¿Acaso habré de ocultar yo de Abraham lo que estoy por hacer? Esa fue la pregunta que se hizo el Eterno, o que aparece en la Torá. Abraham aparece aquí en toda su dimensión de profeta, compartiendo el conocimiento previo de la futura acción de Dios en cuanto a Sodoma y Gomorra se refiere. Nos dice aquí Marcos Ederi, que es el comentarista que estoy leyendo, dice, compárese con Amós 3:7, que dice, pues no habrá de hacer Adonai Elohim cosa alguna hasta que revele sus recónditos designios a sus servidores, los profetas. Y eso es muy cierto. Nunca el Eterno, nunca Hashem tomó por sorpresa a nadie. Ejemplo, Noah. ¿Qué hizo el Eterno con la generación de Noah? Lo que hizo fue que... Ya un segundo, Johanan. Llegó en un momento y llamó a Noah y le dijo lo que iba a hacer por la maldad de lo que estaba sucediendo en el mundo, en los tiempos de Noah. Y le dio 120 años a esa generación para que se arrepintiera de su mal proceder. Pero Hashem siempre avisa. Lo mismo sucedió en esta ocasión, Sodoma y Gomorra. Y si vemos en toda la historia de Israel, antes de la división de Israel en dos reinos, también el Eterno, por medio de los profetas,
avisaba al pueblo lo que estaba sucediendo, de lo que tenían que arrepentirse. Otro caso fue el de Nínive, por ejemplo. Nunca el Eterno destruyó algo sin antes avisar. Y esta no es la excepción. No es la excepción. ¿Algo ibas a decir, Johanan? No, señores, que vino a interrumpirme el niño. Ah, vale, listo, mi hermano. Muy bien. Sí, sí. Abarbanel dice lo siguiente. Abraham amaba a Eloa y la norma es que el que ama devela sus cosas ocultas a la persona a quien ama. Y eso nos pasa a nosotros los que estamos casados. Cuando tenemos algo oculto, por lo general no nos podemos quedar guardados con eso. Siempre lo compartimos con alguien, pero no vamos y se lo compartimos al vecino, sino se lo compartimos a nuestra esposa, o nuestra esposa lo comparte con nosotros. ¿Sí? Por ello, el Eterno develará sus propósitos a Abraham en esta oportunidad. Porque Hashem ama a Abraham. Le cuenta qué es lo que va a decir. Y hay algo muy, muy hermoso acá en el versículo 19, que dice así: pues yo le he escogido. Ese término escogido y Adoa en este momento se traduce como escogido, pero en el resto del Tanaj se le conoce como conocer o amar. Y es muy hermoso ver cómo el Eterno, aquí en la Torah, se encuentra ese término, que es el mismo de amar o conocer, como elegir. Y dice que el Eterno ha escogido a Abraham, dice, para que prescriba a sus hijos y a su descendencia en pos de él, para que observen la senda de Adonai. Es decir, si tú te sientes escogido, si realmente Hashem te ha escogido, si el Eterno me ha escogido, lo hace no solamente porque Él quiso escogernos, sino que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando Hashem escoge a alguien, lo escoge con un propósito. El hecho de que el Eterno nos haya escogido no es solamente para decir que somos parte de Israel. No es solamente eso, sino para que cumplamos con el propósito que Él ha dado. En este caso, dice que lo escogió para que prescriba, para que le enseñe a sus hijos y a su descendencia, para que observen la senda del Eterno. ¿Qué es la senda del Eterno? La elección de Abraham y su grandeza consistirán en su capacidad para ser el mentor espiritual de sus hijos en su posteridad. La continuidad física asegurada no es un fin per se, ¿sí? Recuerden que hasta el mismo Rebe le dijo a aquellos que estaban siempre oponiéndose a lo que él decía, que el Eterno podría ser hijos de Abraham aún de las mismas piedras. Porque no es solamente ser hijo de Abraham para yo ser parte de Israel. No es solamente una continuidad física, sino que al contrario, es la continuidad moral y espiritual incluida en la senda del Eterno, la misma causa de la elección de Abraham. Más tarde, la historia bíblica nos enseñará que la causa esencial de la salida de Egipto no será la liberación misma del pueblo, sino la salida dirigida hacia Sinaí. Allí los hijos de Israel se convertirán en pueblo consagrado al Eterno, es decir, en pueblo elegido, en pueblo que ha sido apartado para el Eterno. Esta consagración es la que lo perpetuará en la historia, tanto la antigua como en la contemporánea. La Torá raramente contiene abstracciones o algo que nosotros no podamos entender, ya que las mismas sumen al hombre en complicadas y estériles especulaciones intelectuales. O sea, la Torá procura nunca dejar nada en abstracto, para que el hombre no empiece a
a pensar o hacerse unas ideas fantasiosas. Siempre la Torá nos quiere mostrar algo que es lo que el Eterno quiere para nuestra vida. Por ello, este versículo que estamos hablando, la senda del Eterno, define en forma clara e inequívoca qué es el camino de Adonai, Derech Adonai. ¿Qué es Derech Adonai? Es practicar justedad y derecho. Justicia y derecho. Estos dos conceptos, a su vez, no son dos cosas abstractas. Todo el Tanaj viene a explicar, documentar y pedir una vida orientada por esos dos conceptos. Es decir, que el camino del Eterno es justicia y derecho. Justicia y derecho. Sin esto, es imposible que una sociedad viva. Y aquí es donde empieza la obra muy hermosa de Abraham. Porque cuando el Eterno le habla de lo que va a hacer, inmediatamente él empieza a interceder. Y aquí podemos hacer un paralelo con Moshe, porque es muy hermoso. Y esto nos enseña a nosotros también cómo debemos interceder, porque la intercesión, yo sí creo que nosotros debemos interceder por las otras personas, por nuestros hermanos, debemos interceder por nuestra nación. Me parece que eso es algo que nosotros no podemos dejar a la deriva. Hashem, yo creo que nos da la oportunidad de interceder, y eso es algo que nosotros debemos hacer. Hace poco escuché en otro sitio que el tema de la intercesión, pues que no, que cada quien tiene que orar por lo suyo, y yo no estoy muy de acuerdo, respeto demasiado ese concepto, pero yo creo que nosotros debemos tener esa obligación moral de poder interceder por otras personas, por las dificultades en que están pasando, y digamos por esta tierra en la cual el Eterno nos ha puesto a vivir, ¿sí? Porque aquí Abraham empieza una intercesión no por el sitio donde está viviendo, sino por el sitio de afuera. No estaba intercediendo por los de su propia clase, no estaba intercediendo, aunque me imagino que pensó en Lot, no estaba pensando solamente en Lot, no estaba pensando solamente en lo que a él le fuera útil, sino que estaba pensando en lo que sucedería en estas ciudades que nada tenían que ver con él. Dice aquí, espérame, yo busco acá el texto. Dijo Adonai, versículo 20 del capítulo 18. El clamor de Sedom y Amorá, o sea, de Sodoma y Gomorra, es muy grande y su pecado muy grave. Dice Abarbanel al respecto: Adonai quiso dar lugar a Abraham, nuestro patriarca, para que ore por ellos. Como les decía ahorita, el Eterno quiere que seamos partícipes de su proyecto, de lo que el Eterno quiere en cuanto a la redención de la humanidad. Entonces dice que el Eterno da lugar para que Abraham ore por ellos. ¿Por quiénes? Por los habitantes de Sodoma. Para que sepa que el amor de Adonai no se ha extinguido en la tierra, pues de haber en estas ciudades 10 hombres justos, estas no habrían sido destruidas. Por eso Eloa le habla del pecado muy grave, para que él ore por ellos todo lo posible. Hasta ahí el comentario de Abarbanel. Una idea similar a esta aparece en el Talmud. Vamos a mirar un texto del Talmud con respecto al becerro de oro. Cuando Eloa quiso castigar al pueblo de Israel, leemos: y ahora déjame, se encenderá mi furor contra ellos y los exterminaré. Éxodo capítulo 32 versículo 10. Eso fue lo que dijo el Eterno a Moshe. El Talmud, ustedes saben que el Talmud no es lo que dice la Torá, sino
historias para que nosotros podamos entender un poco más el texto. El Talmud pone en boca de Moshe las siguientes palabras: déjame, ¿acaso yo te estoy reteniendo? Que eso sería lo que le dijo Moshe al Eterno. Pero de pronto Moshe comprendió que esta cosa, destrucción de Israel, depende de mí. Pero, por eso Moshe de inmediato se sume en oración. En estas dos situaciones, Sodoma y Gomorra, y en paralelo con el becerro de oro, vemos la dramática necesidad de oración que tiene el mundo. El Eterno desea la oración de las personas justas, como podemos ver en la oración de Ana, en el primer libro de Samuel capítulo 2. Hay gesed para el mundo por parte del Eterno. La cuestión será que las personas descubran ese gesed y actúen en consonancia con él. Entonces es muy, muy interesante este tema. Nosotros tenemos la responsabilidad moral y ética de interceder por el sitio donde vivimos, de interceder en este momento por Israel, que está siendo llovida a punta de cohetes. No podemos juzgar lo que esté pasando en Israel. Tenemos es que orar e interceder porque el Eterno traiga paz a nuestra tierra. Pero lo mismo que está pasando aquí en Colombia, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, donde tantas cosas se han alborotado en estos últimos días, y eso nos debe llevar a reflexionar si nosotros estamos haciendo siquiera por lo menos algo de intercesión para que Hashem tenga misericordia de todas estas tierras, de todo este pueblo. Dice la escritura: el clamor de Sedón y Amorá es muy grande y su pecado muy grave. Pero no sabemos exactamente qué era lo que sucedía allí. Y para esto he tomado de la enseñanza que nos dejó el More Heriberto García. Y hay algo muy interesante aquí, que dice: el clamor contra Sidón y Amorá se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y toma aquí varios textos midrashicos que aunque no nos dice exactamente qué fue lo que sucedió, porque la Torah no lo dice, son historias que es para hacernos una idea, y podemos mirar si estas cosas que dicen los midrashim las podemos aplicar a nuestra sociedad hoy día. Si estas cosas que pasaban en Sodoma y Gomorra quizá las estemos viviendo ahora, y que eso sea un motivo para interceder. Dice el More aquí: todos los juicios del Eterno son justos, y el hecho de que la Torah diga que el pecado se ha agravado en extremo nos indica su gran paciencia para mostrar su atributo de justicia. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Kefa 3:9. Miremos a ver qué dice segunda de Kefa, que él pone acá. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la gran misericordia que el Eterno tiene para nosotros, pero también muestra su atributo de justicia. Él no quiere que nadie se pierda. Siempre da largas para que las personas se puedan arrepentir. Y eso lo hemos visto reflejado, digamos, en esta paracha. Ahora, ¿cuál fue el clamor contra estas ciudades? Y aquí es donde vamos a estudiar un poquito qué era lo que sucedía allí. Allí se cometieron hechos graves en extremo, sexuales en su naturaleza. De hecho,
la palabra sodomizar se toma como definición de comportamiento sexual y perverso. Aunque la historia de Sidón y Amorá, Sodoma y Gomorra, contiene elementos de perversión sexual, esta no es la razón principal por la cual el Eterno bajó a juzgar a los habitantes. Todos piensan que la destrucción de Sodoma y Gomorra se dio fue por los pecados sexuales, básicamente. Como cuando cuando estudiamos la Parashat Noach, estudiamos también muchas cosas que sucedían allí, pero la principal fue la violencia, ¿cierto? Acá todos creemos que fue solamente por el pecado sexual, pero no, solamente que así se le conoce, pero no fue la única. Examinemos otra vez lo que el Señor le dijo a Abraham. El clamor contra Sidón y Amorá se aumenta más y más. ¿Qué clamor? Hay dos elementos en la historia de Sidón y Amorá, el clamor y el pecado. Sabemos que su pecado fue grave en extremo y fue de gran perversión. Mas, ¿quién clamó? Pregunta. ¿Y qué oyó el Eterno? No sabemos. Sea lo que fuera, el Eterno lo oyó y ejecutó un juicio completo. Solamente Lot y sus hijas escaparon. Por lo tanto, ¿qué fue el clamor? Sabemos que el Señor vuelve a juzgar este mundo y su juicio será más severo que el de Sedón y Amorá. Él dice que va a juzgar a todo el mundo, no unas cuantas ciudades. Sedón y Amorá son ejemplos dados para prepararnos para el juicio final. En Sedón y Amorá había otros asuntos aún más serios que la actividad sexual ilícita. Esto es lo que dice el profeta Ezequiel de Sedón y Amorá. Ezequiel 16, 49, 50. He aquí que esta fue la maldad de Sidón, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Hasta ahí el texto del profeta. Entonces, encontramos soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ya tenemos 5 cosas. Llenos de soberbia y haciendo abominaciones. 7 cosas por las cuales fueron destruidas estas ciudades. Hay una historia vieja en el libro de Jasher. No es parte del Tanaj, pero habla sobre personas y lugares del Tanaj. En particular cuenta una serie de eventos que tratan de explicar el clamor contra Sidón. No digo que es cierto, dice el Moré, pero sí nos ayuda a entender el modo de pensar de los ancianos acerca de este tema. Usando el libro de Jasher, permítanme explicar en detalle qué dijeron los ancianos de Sedón y Amorá. Entonces aquí vamos a entrar a ver qué es lo que ellos dicen, las posibles causas por las cuales fue destruida. Los festivales de Sedón. Sedón y Amorá fueron 5 ciudades en total. Se encontraron en el valle fértil y verde irrigado por el río Jardín. O sea, era una tierra supremamente rica. Y que muchos viajeros desconocidos y mercaderes pasaron por ahí. Según los ancianos, Sedón celebraba un festival en este valle 4 veces al año. Cada hombre venía con su esposa e hijas. Allí hombres intercambiaron las mujeres sin ofenderse, ni esposos ni padres. Por muy raro que se vea, no es más raro que lo que Lot hizo ofrecer a sus hijas desposadas a la multitud de hombres que demandaban a los huéspedes, a los ángeles del Señor. Mas este festival tan extraño no considera ser el clamor contra Sedón que oyó el Eterno. O sea, empezamos con las festividades que eran terribles. Segunda historia. El mercader visitante. Otra historia de Sedón. Se trata de un mercader visitante que, llegando a Sedón, arregló sus bienes por una calle para venderlos. Los ciudadanos llegaron a ver lo que vendía y todos echaron abajo su puesto y se llevaron todo. Él no podía protegerse porque ellos eran muchos. Además,
sus gritos pidiendo ayuda fueron ignorados. En lugar de ayudarle, cada uno explicó que lo que robaba solamente fue un artículo, o que era pequeño, lo que no justificaba el pago de alguna pena. Se dijo que el pueblo, tocando instrumentos y danzando, siguió al hombre mercader mientras éste salía de la ciudad y lloraba. O sea, robaron al mercader, cada uno se llevó una cosa, y como cada uno se llevó una cosa, entonces no era delito. Y después de robarlo, cantando y danzando, siguieron al mercader que lloraba hasta que abandonó la ciudad. O sea, había una falta total de misericordia. Otra historia. La hospitalidad de Edad. Edad con H, nombre de una persona. Otra historia de un mercader de viaje es aún más rara. Cuenta de un mercader con un burro llevando telas de muchos colores. Aparentemente la carga fue suspendida sobre las angarias del burro, o sea, sobre las costillas del burro, y un cordón amarraba bien la carga. No como el primer mercader, este solamente tomaba su ruta por Sedón sin intenciones de detenerse o vender su producto ahí. Es decir, ese mercader no tenía su intención de parar allí para vender, sino era el camino que tenía que seguir para su destino. Cierto hombre de Sidón, nombrado Edad, vio al mercader y lo invitó a pasar la noche en su casa para que descansara de su viaje. Al principio, el hombre iba a seguir su viaje, pero Edad explicó que el día ya se acababa y que él podía proveer también para su burro paja y pasto. Así fue que el hombre aceptó la invitación de Edad. El próximo día, la invitación se extendió a proveer comidas para el hombre. El día pasó y otra noche de descanso fue propuesta. El mercader aceptó. Llegó otro día de hospitalidad que fue ofrecida y aceptada. Al tercer día, el mercader insistió en continuar su viaje y pidió las angarias y el cordón para amarrar sus bienes al burro. Aquí es cuando Edad hizo algo raro. Edad empezó a dar interpretación a las angarias y al cordón como si fueran símbolos de un sueño. Edad le dijo que al hombre que iba a tener una larga vida, que era el cordón, y que tendría una huerta grande dando muchas clases de fruta, las angarias con sus telas suspendidas y de muchos colores. El hombre mercader, por supuesto, se asustó y se quejó de que no había tenido un sueño, y quiso luego que le trajeran sus cosas. Más Edad siguió con su teatro interpretando un sueño y sin devolver al hombre su propiedad. Entonces el mercader fue a los oficiales de la ciudad, los jueces. Allí apareció ante un juez para presentar su queja contra Edad. Después que el mercader declaró su caso, Edad también se quejó de cómo había mostrado gran hospitalidad al hombre por los últimos 2 días y cómo había propuesto cobrarle solamente 3 piezas de plata en lugar de 4 por la interpretación de su sueño. Entonces el juez favoreció a Edad, citando su hospitalidad durante los últimos 2 días. Además declaró que el mercader tendría que pagar por las comidas, por el hospedaje y por la interpretación del sueño. El juez agregó que la reputación de Edad en cuanto a dar buenas interpretaciones era excelente. Aparentemente, el juicio contra el mercader igualaba el valor de sus bienes. Solo iba apenas con su burro. O sea, el mercader pudo salir solo con su burrito. Edad y el juez injusto tomaron su propiedad, incluyendo las angarias y el cordón. Pregunta: ¿podemos imaginarnos la tristeza del mercader al darse cuenta que todo el tiempo Edad tuvo intenciones de engañarle usando 2 días de hospitalidad y una fábula absurda para quitarle su propiedad? Pero aún esto no es el clamor al cual respondió el Eterno. Otra historia.
Jueces injustos. Sedón y Amorá también fueron conocidos por sus jueces injustos. Según los ancianos, en 4 de las 5 ciudades, jueces injustos fueron puestos para dañar al extranjero y beneficiar a los ciudadanos. El extranjero, viajando por Sidón, fácilmente podía encontrarse arrestado y cargado con infracciones de ley y costumbre. Ellos acusaban al extranjero de juzgarles a ellos cuando éste preguntaba sobre sus costumbres diferentes. Mientras Sedón practicaba su sexualidad al aire libre, se encerraba ante preguntas sobre su moralidad. Cada una de estas ciudades con sus jueces tenía una cama que se usaba para medir a estos foráneos. Fue de un largo particular. El juez ordenaba al extranjero ser medido por la cama. Si era más corto que la cama, era estirado. 3 hombres eran puestos a su cabeza y brazos, y 3 hombres a sus pies. Entonces jalaban hasta que quedaba la medida de la cama. Si el hombre era hallado más largo, le apretaban de algún modo hasta el punto de morir. Así el extranjero preguntón era torturado hasta morir a la vista del público. O sea, si un extranjero llegaba y se preguntaba por qué tenían relaciones sexuales a simple vista, lo torturaban y lo mataban. Los jueces enseguida proclamaban ser propio el castigo de cualquier hombre que llegaba a Sidón preguntando sobre sus costumbres. Les aseguro que el extranjero lloraba a gritos, pero según los ancianos, aún esto no era el clamor de Sedón al que respondió el Eterno. El hombre pobre. En cada ciudad hay los que son pobres, siempre. Antiguamente, los pobres se sentaban cerca de las puertas de la ciudad pidiendo dinero para comprar comida. Pero según las historias de Sedón y Amorá, si un hombre pobre fuere visto allí pidiendo dinero para comprar comida, le llevaban al centro de la ciudad y lo detenían. Allí los ciudadanos de Sedón le darían limosna, oro y plata. Pero cuando éste ofrecía el dinero para comprar comida, a nadie le era permitido venderle comida. En cambio, miraban mientras éste era burlado dándole dinero, mas comida no, la cual necesitaba. No importaba lo mucho que ofrecía, porque nadie le vendía ni le daba comida de cualquiera. A causa de sus ligaduras, lo miraban día tras día hasta que éste moría de hambre. Entonces, cada hombre de Sidón recobraba su dinero y el mendigo era echado bajo una zarza en el desierto. ¿Pueden imaginarse los pobres recibiendo las monedas y luego se les rehúsa la comida? No importando cuánto ofrecían. La muerte por hambre no causa placer en ningún lugar. En Sedón fue usada como deporte público. Aún esto no fue considerado el clamor por la cual el Señor respondió. Eliezer visita Sidón. Otra historia. Eliezer, el siervo de Abraham, fue mandado por Sara a visitar y ver por el bienestar de Lot. Según la historia, Eliezer encontró a uno de Sidón golpeando y despojando a un pobre cerca de la ciudad de Sidón. Cuando Eliezer confrontó al hombre, éste le preguntó si era familiar del pobre o uno de los jueces de Sidón. Cuando Eliezer confesó que ni uno ni el otro, entonces el hombre de Sidón atacó a Eliezer con una piedra, pegándole en la cabeza y haciéndole sangrar. El hombre entonces arrasó a Eliezer a la ciudad y lo llevó ante uno de los jueces corruptos. Entonces el hombre dijo al juez que le había pegado a Eliezer para quitarle algo de la mala sangre de su cuerpo, mas ahora éste rehusaba pagarle por su servicio en quitarle la mala sangre. Eliezer naturalmente respondió a la queja increíble preguntando cómo esperaba recibir pago por herir a otro. El juez de Sidón le creyó al de Sidón. Aquí Eliezer se levantó y le pegó al juez. Cuando el juez empezó a sangrar en gran manera, Eliezer explicó que había sacado al juez algo de su sangre mala y que le cobraba, y lo que le cobraba debería ser usado
para pagar al primer hombre por el servicio que éste le había dado a Eliezer. Aun cuando esta historia contiene una vuelta interesante y quisiéramos alegrarnos por la acción de Eliezer, el siervo de Abraham, este no es el clamor por el que respondió el Eterno. Ya casi vamos a terminar, pero son historias interesantes que nos llevan como a reflexionar en algo. Palitit, hija de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, vivió en Sedón. Según la tradición, Lot tenía 3 hijas, no 2 sino 3. La tercera se llamaba Palitit y fue la mayor. O sea, cuando digo la tercera, no era la tercera en edad, sino que 3 hijas, y de la que se habla de un nombre aquí es Palitit, y ella era la mayor. Palitit llegó a la madurez y se casó con uno de Sedón. Un día, mientras iba al centro de la ciudad a sacar agua, encontró a un pobre detenido y ligado, con dinero y rogando por comida, como ya lo habíamos leído en la historia anterior. Cada día ella ponía pan en su jarra vacía, y lo llevaba al pozo. Secretamente le daba al pobre pan y agua. Entonces regresaba a su casa con su agua como si nada hubiera pasado. Después de muchos días, los hombres de Sedón no podían entender por qué el pobre no había muerto de hambre. Al contrario, parecía tan bien como siempre. Así que pusieron guardia sobre él. Cuando Palitit le dio pan de su jarra, los espías la reportaron y ella fue arrestada. Todo el pueblo de Sidón la juzgó e hicieron una fogata. Echaron a Palitit al fuego por ayudar al pobre. Aún esto, sin embargo, no es referido como el clamor de Sidón. La mujer de Admá. Admá fue una de las 5 ciudades de Sidón y Amorá. Una mujer de esta ciudad tuvo compasión de un visitante. Al ver al extranjero y sabiendo del peligro que corría, le llevó a casa, explicando que era un huésped, por invitación de ella. Le dio comida y agua, y entonces, antes que los hombres de la ciudad pudieran retarlo de nuevo, ella secretamente le ayudó a escapar con vida. La mujer fue arrestada para juzgarle severamente, aunque ella había actuado conforme a la ley. Le cubrieron de miel y dejaron que las abejas la atacaran y la picaran hasta que muriera. Ahora sí, el clamor de Sedón. Según la tradición, el clamor de esta mujer desconocida en Admá fue el clamor que oyó el Señor. Debemos entender que cada historia fue parte del clamor. Cada historia, cada cosa que leímos, hace parte de ese clamor que el pueblo o algunas personas hicieron al Eterno. El clamor fue un clamor de justicia. Así como la mujer de Admá fue juzgada por ser hospedadora hacia el extranjero, también Lot fue acusado por haber recibido a los 2 ángeles a su casa. Sedón fue un lugar de comida en abundancia, de tranquilidad y de sociedad. Pero teniendo todo esto, rehusaron ayudar a pobres y a necesitados. Rehusaron dar de comer a hambrientos. Cometieron muchos actos inicuos. Sus perversiones sexuales fueron más bien síntoma que causa de sus perversiones. Ellos habían pervertido cada cosa buena y atacado toda justicia. La razón por la cual los ángeles querían ir a la plaza fue para ver si alguien hacía justicia, si alguien buscaba la verdad. No fueron hallados ni siquiera 10 en ninguna de las 5 ciudades. Este relato nos muestra la depravación a la que llega un pueblo que no tiene la Torá. Y muy a pesar de ello, la misericordia del Eterno, bendita sea, es tan grande que espera hasta el colmo de la maldad para mostrar su atributo de justicia. Independientemente que la historia hubiera podido suceder o no, lo que leemos nos da una idea de la perversión extrema que existía en aquellas ciudades, y de ahí el juicio que sufrieron.
Hoy en día, dice el Moré, la maldad ha alcanzado desproporcionada magnitud hasta el punto que literalmente a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno, como lo estudiamos hace 15 días. Por ello, el clamor contra Sidón no tardaría en encontrar una enérgica respuesta de parte del Eterno. A él toda gloria. Para terminar, y en consonancia con esto, escribí un artículo que está en la página que nos lleva a pensar también un poco al respecto. Y ese artículo lo titulé El justo Lot. Dice segunda de Pedro 7. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este pasaje siempre me ha puesto en un problema en cuanto al concepto de una persona justa. Cuando pienso en los actos de Job, me queda muy difícil entender por qué el apóstol Pedro, por qué Kefa, dice que era un hombre justo. Solamente miremos unos aspectos para confirmar lo que estoy diciendo. Primero, cuando se separa de Abraham, él piensa en lo que sus ojos ven, como declara la Torá. Lot alzó sus ojos y observó todo el valle del Jordán, que todo era de riego, antes de que el Eterno destruyera a Sedón y a Amorá. Era como el huerto del Eterno, o sea, como el jardín del Edén, como la tierra de Mitzraín hasta Zoar. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jardín, y Lot se desplazó desde el este, y cada uno se separó del otro. O sea, ¿qué había en el corazón de Lot? De pronto avaricia. Se dejó llevar por lo que sus ojos veían. Segundo, cuando llegaron los emisarios a Sedón, Lot estaba a la puerta de la ciudad. Esto quiere decir que había sido nombrado juez de aquella ciudad. Pregunto, ¿cómo un justo puede ser juez de una ciudad donde la justicia no existía? Ya que era un pueblo lleno de perversión y lujuria. Tercero, cuando los hombres de la ciudad quisieron tomar a los emisarios para violentarlos, Lot ofrece a sus hijas vírgenes para que aquellos hombres hagan con ellas lo que quieran. Para mí estas situaciones no me permiten ver a un Lot justo. Pero este panorama sombrío lo único que me ratifica es la misericordia de nuestro Padre Celestial, pues solo es Él quien puede justificar a una persona. Está escrito en Ezequiel 18:23. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Y es así como el Eterno empieza a actuar según su propósito, pues antes de destruir las ciudades de Sedón y Amorá, habla con Abraham y éste empieza su intercesión para que Eloa no destruya las ciudades por los justos que hubieran allí. Desafortunadamente, no había ni aún uno. Viene a mi memoria lo que dijo el profeta: mas el justo por su fe vivirá. Habacuc era el profeta. Y creo que el mérito que tuvo Lot, mérito entre comillas, que tuvo Lot, fue creer lo que los emisarios le dijeron, que la ciudad sería destruida, y él mismo salvó su vida y la de sus hijas, pues su esposa no logró tener esa confianza en el Eterno. Todo este pasaje nos enseña que el Eterno nos ha provisto los medios para vivir una vida en santidad, pues nos ha dado la Torá, que no debemos ser partícipes de cosas infructuosas, que debemos permanecer como luz que alumbra en las tinieblas, que no debemos odiar al pecador, pues el Eterno no quiere que el malvado se pierda, sino debemos ayudar a esta sociedad para que tengan la luz de la Torá. Y debemos saber que en las horas de más angustia podemos tener el auxilio de nuestro Padre Celestial. Pero la salvación o la justificación solo la tendremos cuando le creamos totalmente al Eterno. Hashem, que es bueno, nos fortalezca y nos ayude a desarrollar nuestra fe, sabiendo que Él mismo nos dio la salvación por medio de nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, quien declaró: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, que no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. Que el Eterno nos cuente entre los justos. Así que, mis hermanos, la invitación que creo que Hashem nos hace en este Shabbat es, primero, a que vivamos una vida en santidad. Tener una vida conforme a lo que Él quiere. Hacer como digo yo, a saber cuál es el propósito que el Eterno tiene para nuestra vida, ya que nos ha elegido para ser parte de Israel, a enseñar la senda de la Torá. Pero también nos enseña a no ser partícipes de las cosas de este mundo. Nos enseña que debemos sentar también nuestra posición y no a lo que es malo llamarlo bueno y a lo bueno llamarlo malo, sino que debemos llamar cada cosa por su nombre según está escrito en la Torá. No podemos ser partícipes como seguramente Lot, bien dice el dicho, el refrán que todos conocemos, el que anda entre la mira algo se le ha de pegar, o algo se le pega. Y es muy posible que Lot, viviendo en esta ciudad, se haya contagiado de muchas de las costumbres que había en esta ciudad, en estas 5 ciudades. Entonces, que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Que Hashem tenga misericordia de nuestras familias. Que Hashem tenga misericordia del sitio donde habitamos, de nuestra ciudad y de toda la tierra. Y lo más importante, que Hashem nos haga intercesores de una buena causa. Que Hashem nos haga intercesores para que la luz de la Torá sea la que alumbre estas tinieblas por las cuales estamos pasando en todas las ciudades del mundo y donde estamos viviendo. Que el Eterno les continúe bendiciendo y que tengan un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos.